Bien, así continuamos en esta mañana, como te venía anticipando, ya estamos con Héctor Benítez. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Muy bien, Daf, buenos días. Buenos días. Vamos a hablar ahora de posturas y problemas posturales y vicios posturales que no nos damos cuenta y cómo vamos adoptando por ahí ciertas posturas que nos traen consecuencias, nos traen problemas. Y empezamos con dolor de cabeza, después cuando te pones derecho decís, ay, cómo me duele, cómo me tira acá, la típica. ¿Por qué no nos damos cuenta primero de esto, ¿no? De que vamos adoptando esas posturas que son nocivas para nuestra salud. Hay una máxima que es que las posturas más cómodas y disfrutables son las peores. Claro. Y las mejores posturas son las que mantienen una buena verticalidad, una buena postura de columna, pero también es la que activa mayor cantidad de músculos. Sí. Entonces, cuanto mejor es mi postura, más incómoda es. Y cuanto más cómoda es mi postura, peor es para la columna, para el cuello y para la espalda en general. Claro. Entonces, cuando uno está en la casa y se tira en un sillón a mirar televisión, lo más normal es que estemos desparramados, muy mal sentados, con el cuello torcido, pero estamos cómodos. Sí. Entonces, la comodidad muchas veces no es la mejor postura para las articulaciones y las vértebras. ¿Qué nos pasa? Que estamos re cómodos y nos levantamos y nos duele todo. Sí. Entonces te das cuenta que no era tan buena esa postura. Y muchas veces estar en una buena postura, estar parado bien derecho, sentarse bien derecho, con la espalda, hombros hacia atrás, la cabeza erguida. Hay músculos que se van a quejar porque no tienen la costumbre de estar en una buena posición. Entonces, lo más normal es que vemos gente que ha trabajado toda la vida de pie, gente que ha trabajado en comercio, o gente que por su profesión no está mucho tiempo sentada. Con los años se van encorvando cada vez más. Así, ¿no? Exactamente. Sí. Se hace la espalda de tortuga, el famoso el lomo de bisonte, que se puede hacer la joroba, justamente, y no se da de un día para el otro, sino que es un vicio postural que se repite durante días, semanas, meses, años, y la persona que no tiene una actividad física, que no tiene algún tipo de deporte, que rompa con esa mala postura, con esos vicios posturales, nos estamos comprando en pequeñísimas cuotas problemas a largo plazo, sobre todo en la tercera edad. Claro, y la densidad de los huesos que va cambiando también, ¿no? Esto de cómo vamos perdiendo, a medida que van pasando los años, perdemos la densidad y también la musculatura, si no se ejercita, empieza a perder tonicidad. Hay cálculos de densidad ósea que justamente tenemos un porcentaje de pérdida de densidad ósea anual. Sí. Que en un estado normal es de menos de 0,1 a 0,5 de densidad ósea con los años, que eventualmente con la edad, cuando llegamos a los 70, 80 años, es lógico que no tenemos la densidad de los huesos que teníamos a los 20, 30 años. Sí. Pero también hay actividades que pueden acelerar el proceso de debilitamiento de los huesos, sobre todo el exceso de estrés, tanto físico como emocional. Hay entrenamientos físicos que por ser excesivos también pueden debilitar los huesos. Sí. Es muy común que la gente que, por ejemplo, ejercicios de alta intensidad, ejercicios de alto rendimiento, que nos pueden debilitar los huesos de una forma muy acelerada, porque no le estamos dando los tiempos de recuperación al organismo. Es muy común en la gente que entrena para maratones o para carreras, que hace un entrenamiento diario y no hace los descansos correctos. Entonces, ¿cuánto tendría que descansar? Porque justo me despertó esto, ¿no? Justo leí un artículo de un maratonista que hizo 366 maratones en un año. Correcto. O sea, imagínate, el desgaste de los huesos que puede tener esa persona. Hay veces que vos podés en un año generar un envejecimiento de aproximadamente como 10 o 20 años de vida de forma natural. Claro. Entonces, está demostrado que esos entrenamientos y esos sobreesfuerzos no es que son tan beneficiosos, al contrario, nos pueden perjudicar, sobre todo a la masa ósea. O sea, el grado de estrés que sufren los huesos es mayor que la capacidad de recuperación. Pero esa persona con esa cantidad de maratones después hace un descanso de 1 o 2 meses y recupera su masa ósea. Muchas veces no al 100%, pero sí una recuperación muy similar. Bueno, acá estamos hablando de un caso extremo, ¿no? Obviamente. Pero uno en la diaria no se da cuenta y vamos perdiendo también todo esto. Correcto, lo que decíamos, el tema del entrenamiento es tan malo el exceso como la falta de entrenamiento. Entonces, entrenar en exceso es tan malo como no entrenar y no movernos. Con respecto a los vicios posturales, el problema es la falta de movimiento, la falta de tono muscular. Muchas veces los músculos no tienen la fuerza suficiente, por lo tanto buscamos posturas que nos resultan más cómodas, lo que termina perjudicando justamente los discos cervicales, se van endureciendo y se van deshidratando, cartílagos, tendones, ligamentos,
sobre todo los ligamentos, los extremos de los músculos, se pueden calcificar, se pueden endurecer. ¿Y tomar colágeno te ayuda para esto? En este caso, el colágeno, con respecto a... Si vos ingerís colágeno, ¿te ayuda para mejorar el tema de los huesos, de los cartílagos? Con respecto a la debilidad de los huesos, sí. O sea, nos ayuda mucho. Antiguamente pensábamos que los huesos solamente necesitaban calcio. Te decían, tenés los huesos débiles, tenés que tomar un suplemento de calcio. Después te empezaron a dar el calcio con vitamina D3, justamente, que mejora la absorción del calcio en los huesos. Hoy se consume la vitamina D3 y la vitamina K2, justamente, que junto con el magnesio son las que permiten la absorción del calcio en los huesos, pero se ha demostrado que los huesos necesitan tantas proteínas como los músculos. Entonces antes te decían proteínas para los músculos, pero hoy también es proteína para los huesos. Entonces cuando consumimos colágeno, cuando consumimos suplementos de aminoácidos, no solamente fortalecemos cartílagos, tendones, ligamentos, sino fortalecemos los huesos. Los huesos necesitan proteínas para mantener su fuerza y su elasticidad. Entonces el consumo de colágeno lo que nos va a dar es reducir las probabilidades de fracturas y de fisuras en los huesos. Entonces, cuanto más elasticidad tiene un hueso, menos probabilidad de que se rompa con un golpe. El clásico, la persona que se cae y se quiebra la cadera en la tercera edad por la debilidad. Pero o en el baño, viste que es un lugar terrible de los accidentes domésticos, lleva número 1 ese. El otro día una amiga me mostraba un tremendo moretón que se había resbalado en la ducha. Y justamente el momento más peligroso del día es cuando te estás enjabonando los pies. Ahí hay que tener extremo cuidado porque perdés el equilibrio. Correcto. Sentate. Hay una edad donde yo digo, invertir en una alfombrita antideslizante para la ducha es excelente. Pero eso tiene que estar en todas las duchas, porque es un lugar muy resbaloso y es un lugar que a veces uno no se da cuenta, se mojó y pasás por ahí, te patinás, es un lugar ideal para caerse, para golpearse, por ahí zafás de quebrarte, pero el golpe te lo llevas. Los accidentes domésticos estadísticamente son 2 ambientes, la cocina y el baño, es donde se producen la gran mayoría. Y justamente el baño, casos muy conocidos de gente que se ha caído y se ha desnucado. Muchos de esos accidentes. Así que bueno, lo que decíamos, vicios posturales, todo lo que nos ayude a romper con una postura durante mucho tiempo nos viene bien. Es famoso el caso de las empresas japonesas que cada 1 hora hacen que los empleados se paren y hagan pequeños ejercicios y hasta en la misma radio, ponen la radio y te dan ejercicios de estiramiento y después siguen trabajando. Lo mismo que te hacen hacer la gimnasia antes de empezar a trabajar y después de trabajar. Y eso no lo hacemos nosotros. Por ahí estamos muy abstraídos de todo lo que estamos realizando. Estamos muy metidos en alguna actividad y pasan las horas y no nos damos cuenta. Y cada vez estamos más así, ¿no? Tirados sobre el escritorio y no nos damos cuenta. Y cuando te reincorporas, ahí decís, me duele todo. Hay métodos tanto de trabajo como de estudios. El método Pomodoro, por ejemplo, que justamente son 40 minutos de estudio y después se hacen pequeños descansos, pequeños intervalos de descansos, justamente para no estar tantas horas en la misma posición. Entonces, en esos intervalos de trabajo y de descanso, y en el descanso uno puede hacer ejercicios de pequeños movimientos, uno se puede poner a bailar, mover el cuello, mover la cintura, todo lo que sea movimiento va a lubricar las articulaciones y va a romper con esa estática, con esa cuestión de estar tanto tiempo sin movernos. Sobre todo lo que son hombros y cuello, que tienen tendencia a acortarse tanto los músculos como deshidratarse los ligamentos y necesitamos darle movimiento. Un poco de movimiento, un ejercicio de 2 o 3 minutos, es impresionante cómo nos puede mejorar tanto la lubricación, por un lado, como reducir las probabilidades de generar contracturas. Y también la vista, ¿no? Porque me estoy acordando de ciertas cosas que uno hace inconscientemente, ¿no? Que a veces empezás y decís, no veo mucho y te vas acercando y vas cambiando también posturas por esto, por tratar de ver lo que estaba en la computadora o el celular. La típica, ¿no? Del celular, estar así, es algo que cada vez lo hacemos más y no nos damos cuenta. Otro de los grandes problemas. Sí, justamente tanto la miopía como la hipermetropía, en una nos acercamos y en otra nos tenemos que alejar para poder enfocar. Es un problema justamente con el tema de lo que decíamos de las posturas y la cantidad de horas que uno está con pantallas. Por eso lo que nos puede salvar es esto de hacer pequeñas rutinas de ejercicios durante el día,
que lo que decíamos son de 3 a 5 minutos, que uno lo hace 2 o 3 veces por día y ya rompiste con esa rigidez. Si podemos ir al gimnasio, si podemos hacer natación, si podemos salir a caminar, todas esas actividades físicas nos van a ayudar un montón. Sobre todo si en nuestro trabajo tenemos una gran tendencia a las contracturas, al estrés. Hablabas antes sobre el tema de los problemas psicológicos, problemas psiquiátricos. Salud mental y emocional. Estamos en una época de exceso de cortisol, exceso de adrenalina, hay mucha tensión, tanto nerviosa como emocional. ¿Cómo bajar el cortisol? Porque viste que es como la mala palabra hoy por hoy el cortisol. Tenés el cortisol alto. Sí, el cortisol es una hormona y como toda hormona no es ni buena ni mala. Es malo si tenemos exceso o si tenemos carencia. El cortisol tiene una función que es la regulación del estrés. El problema es la persona que tiene un estrés crónico, donde uno se acuesta tenso y se levanta tenso, por excesos de responsabilidades, por tener demasiadas cuestiones a su cargo, problemas económicos, financieros. Entonces no hay una relajación del sistema nervioso. Claro, no descansás. Correcto. Te dormís, pero pensando en cosas y obviamente tu mente sigue trabajando. Y el cuerpo, justamente dentro de sus funciones, el cortisol se usa para combatir el estrés, tanto físico como emocional y mental. Entonces, por ejemplo, vos te golpeás y el cuerpo aumenta el cortisol porque tiene un efecto desinflamatorio. Entonces, me tuerzo un tobillo, va a subir el colesterol y el cortisol, porque van a regular esa lesión. Ahora, cuando es estrés emocional, cuando es mucha tensión, el cuerpo lo que tiene es cortisol, entonces estás muy estresado y va a tratar de combatirlo como si te hubieras torcido el tobillo. Entonces, el dolor emocional y el dolor físico se combate con las mismas hormonas. O sea, te manda una dosis extra. Te manda una hormona. El problema es justamente el exceso de cortisol y justamente cuando se vuelve crónico. Cuando tenemos un estrés crónico, tenemos un aumento de producción crónica de cortisol y ahí justamente las glándulas que producen el cortisol son las glándulas de los riñones, que se llaman suprarrenales, y esas glándulas están trabajando continuamente y tenemos un agotamiento hormonal. Entonces, ¿se puede hacer un reset? Así como en la computadora que reseteas. Sí, ¿se puede? Justamente lo que hablabas antes. Yo he conocido casos de gente que se hace los famosos retiros espirituales o se va a casas de retiro, me acuerdo en Córdoba, una donde estaba prohibido todo lo que sea electrónico, entonces ibas una semana, 15 días a no usar teléfono, sin internet, sin luz eléctrica, entonces hacían un reseteo hormonal que tenía que ver con esto de dormir de noche, levantarte con la salida del sol y permitir que el cuerpo vuelva a sincronizar el ciclo circadiano con el ciclo de la naturaleza. Entonces, una alimentación natural, no usar elementos electrónicos, no estar con pantallas continuamente, no estar con noticias continuamente, y el cuerpo vuelve a su estado basal, vuelve a recuperar. Por eso, hacer descansos o por lo menos actividades que nos permitan desenchufarnos. ¿Cómo haces eso, no? Porque hoy por hoy es como que la vida te lleva y no tenés esos tiempos de decir, bueno, me desconecto. Mira, yo creo mucho en el tema de los recreos. Entonces, vos cuando ibas a la escuela de chico estabas 4 horas sentados, pero te daban 2 recreos de 10 minutos. Y parece que nos decís, en 4 horas, esos 20 minutos hacían que sea mucho más tolerable después de las clases. Entonces, el tema es si tengo o no tengo recreos en mi semana. Entonces, si yo trabajo de lunes a viernes o de lunes a sábado, pero tengo una actividad que puede ser deporte, puede ser arte, puede ser cualquier cuestión que a mí me dé placer emocional, que a mí me relaje la mente, y es 1 horita o 2 horas que tomo para mí, entonces puedo ir a pintar, puedo aprender a tocar un instrumento, puedo ir a bailar. A ir a cerámica. Puedo ir a cerámica, correcto. Justamente esas actividades manuales. ¿Viste que te mandan a cerámica siempre? Es tremendamente terapéutico, porque justamente uno, trabajás la creatividad. La paciencia. Totalmente. Y a la vez estás desconectado de cualquier otra cosa porque estás enfocado en lo que estás haciendo. Entonces el trabajo manual es muy, pero muy terapéutico. Las abuelas lo sabían instintivamente con el tema del tejido. Se ponían a tejer. La jardinería. Correcto. Ahora estamos redescubriendo actividades que las hicieron milenariamente las mujeres y los hombres, ¿no? Que eran parte de la vida, pero también era una fuente de desestrés. Es que se ha demostrado que justamente actividades repetitivas, como el caso del tejido, como el caso de la caminata, ponen a la mente lo que se llama un estado de flow, que es un estado donde se reduce el riego circulatorio hacia lo que es el lóbulo frontal. Entonces, cuanto menos irrigación sanguínea al lóbulo frontal, dejo de especular. Que justamente el estrés está muy producido no por lo que nos pasa, sino por lo que pensamos que nos va a pasar.
Claro, es anticiparte. Es anticiparte, tiene que ver con la parte del cerebro de planear, de especular, de tratar de calcular, de prepararnos. Y justamente estas actividades reducen justamente esa irrigación sanguínea, lo que hace que estemos más en el presente, lo que te habla el budismo de la calle y la hora. Cualquier actividad que te obligue a estar en tiempo presente te reduce muchísimo la ansiedad. Por eso es que hablan mucho de meditar, de hacer un descanso, un break así, por ejemplo, levantarte por ahí más temprano, tener unos minutos antes de agarrar el teléfono, antes de hacer cualquier tipo de actividad, un ratito para vos. Para estar en el aquí y el ahora. Lo que hablamos antes con el tema del celular, sobre todo lo que son redes sociales, así como tenemos un exceso de cortisol, tenemos un exceso de dopamina, que tiene que ver con los microplaceres. Claro, seguro. Y cuando yo me levanto a la mañana y lo primero que hago es agarrar el teléfono y ver qué publicaron o me pongo a ver memes, estoy buscando la hormona del placer. Entonces la dopamina justamente me genera un bienestar, pero también me genera un desgaste hormonal. Entonces si estoy sobreestimulado, después entro en un estado de apatía, donde ya nada me interesa, nada me genera placer, porque estoy sobreestimulado. Claro, entonces decían justamente cómo cuesta hoy en día leer un libro, leer una novela, porque están escritos de una manera que no nos sobreestimula como nos sobreestimulan las redes sociales. Entonces hay que necesitan atención, ¿no? Que cuando la atención hoy por hoy se redujo a 3 segundos. El problema tiene que ver con estos estados que, así como perdemos por exceso de estímulo, los podemos recuperar si reducimos los estímulos. Entonces, utilizar el teléfono, pero tratar de regular lo que no sea una adicción. Entonces, usamos los teléfonos, pero no abusar, lo que decías. Si me levanto a la mañana y lo primero que hago es agarrar el celular, o antes de dormir, sigo con el teléfono, no se relaja la mente, lo que me reduce la calidad de sueño. Entonces, voy a dormir mal, voy a dormir poco, y cuando me levanto, lo primero que hago es agarrar el teléfono de vuelta. Claro, Entonces, no le damos descanso al sistema nervioso, no le damos descanso al cerebro, y justamente la falta de descanso es falta de recuperación y reparación. Por eso yo en el consultorio lo que más tratamos hoy en día es la gente con exceso de contracturas, tanto cervicales como los músculos, el tren superior, los trapecios, y lo que encontrás es deshidratación muscular y acortamiento de los músculos. Justamente contractura justamente es eso, es contracción. Se acortan el largo natural, los músculos y los ligamentos tienen una longitud que se van acortando por falta de tiempo y por exceso de estrés. Entonces todo lo que sea estiramiento, antiguamente el stretching no existía y hoy lo tenemos como clase en los gimnasios, estiramiento pura y exclusivamente, que justamente combate las contracturas. Entonces, todo lo que es contracción, el stretching es estiramiento. Entonces, todo lo que nos ayude a estirar, a recuperar el largo de los músculos, a recuperar la elasticidad de los ligamentos y tendones, nos va a beneficiar un montón. Cuando uno termina de hacer una clase de stretching o de yoga, que elongamos, que estiramos bien, sentimos que estamos mucho más relajados, sentimos el cuerpo elástico. Y justamente con el masaje lo que logramos es eso. Cuando hay mucha contractura, cuando tenemos mucha rigidez, un masaje, sobre todo lo que es espino, que recuperamos el espacio de los nervios, el espacio de los discos, los músculos se relajan y uno siente como que te hubieran sacado una mochila de la espalda. Pesadísima. Sí, tremendo. Esta semana estuvo mi hermana de vacaciones acá por Comodoro y hace mucho que a mí no me hacían un masaje. Ella me atendió, me sacó una contractura del hombro izquierdo que tenía y vos no te das cuenta. O sea, tenés una contractura y pensás que bueno, estoy durmiendo mal, estoy durmiendo de costado. Y cuando, el tirón, tal cual. Y cuando me liberó el músculo, ya esa noche dormí espectacular. Entonces te das cuenta cómo uno se acostumbra a vivir con dolores y con molestias y de repente cuando ya no aparecen esos malestares, cómo te cambia la calidad de vida. Totalmente, qué lindo cuando uno puede relajarse al fin. Para los que quieran comunicarse con Héctor Benítez, 297-452-6383. Gracias, Héctor. Será hasta el jueves que viene. Bueno, buenas posturas, ¿eh? Seguimos en la de...